Aquí os enseño mi sala de música y el equipo que he montado después de 30 años de afición en la cual pues he sufrido en muchas ocasiones y he tenido muchas satisfacciones, donde se ha sumado por un lado el gran deseo que he tenido siempre de tener música en mi vida y por otro lado la alta fidelidad. La alta fidelidad que yo conocí desde pequeño, que es un equipo de mi padre, pero que redescubrí ya cuando había pasado bien los 20 en una sala, en un sótano de una tienda de alta fidelidad en Palma de Mallorca, con unas Bower y un Macintosh. Yo quedé entonces totalmente anonadado cuando escuché a ese bluesman que todavía escucho como una de mis grabaciones favoritas, con una presencia y una realidad que no sentía que fuera capaz de que se pudiera reproducir. Y desde entonces pues he ido buscando cada vez más, y debo decir que bueno, después de 20 años, donde gracias a muchos aprendizajes y a muchos errores, y sobre todo también gracias a muchos amigos que me han aportado muchas cosas, algunas veces de manera amistosa y otras veces de manera más confrontadora, pues gracias a eso creo que he podido montar el equipo que tengo ahora mismo en mi sala y que creo que francamente es difícilmente mejorable, por lo menos en mi situación actual. El equipo está hecho sobre todo gracias a un acondicionamiento de la sala, tengo que confesar desgraciadamente que se ha hecho lo último, y a unos altavoces que se han ido perfilando después de muchos años, una vez que descubriera las ventajas de los altavoces en dipolo, ¿no? Eso fue lo que ya me hizo que me divorciara de las casas comerciales y empezara a buscar sobre todo altavoces que pudiera yo fabricar y que no dependieran de precios desorbitantes o de un servicio en muchas ocasiones deficiente. Y con esa filosofía de que los altavoces tenía que hacérmelo yo, pues la situación ha ido cada vez a una mayor complejidad. He ido aprendiendo, he ido debatiendo con mis amigos que siempre me han sugerido grandes ideas, y bueno, he realizado un sistema de altavoces que yo creo que está muy adaptado a lo que es la sala en la que se ha generado, que tiene nada más y nada menos que 6 vías, donde se mezclan altavoces de gran tamaño, como es un 21 pulgadas que está empotrado en una obra de albañilería en una esquina, a un 15 pulgadas de electroimán, siguiendo estos altavoces antiguos de una amplia banda, tanto el 15 como el 12, que son de electroimán. Y luego en la parte de aguda pues siempre llegué a la conclusión de que era necesario una gran superficie, en este caso con 3 drivers que cubren de 1500 a las últimas octavas. El equipo ha ido complicándose más, ha sido necesario aprender algunas nociones de electroacústica, ha sido necesario hacer muchas mediciones en la sala, pero bueno, creo que está ahora bastante ajustado a mi gusto, que básicamente son que sirva para cualquier tipo de música y que dé la imagen más grande y más dinámica posible. Para eso las fuentes analógicas me han servido enormemente, porque si algo distingue lo analógico para mí de lo digital es el tamaño y la sensación de presencia y realidad, que es lo que siempre he buscado, y a pesar de la gran calidad y de la gran transparencia que tienen las nuevas fuentes digitales de gran formato, y ese tamaño y esa dinámica nunca la he conseguido si no es con el vinilo. Y hoy en día prácticamente el vinilo representa el 95% de mis audiciones cuando lo realizo en esta sala, una audición seria. El vinilo, ahora ya que he conseguido un equipo que creo que difícilmente puedo mejorar, y que el único miedo que tengo es qué pieza se va a romper la primera, pues ahora mi afición es escuchar mis vinilos e ir intentando buscar ediciones de vinilos que suenen mejor, sobre todo en mis discos favoritos, porque una de las cosas que se aprende ya cuando se lleva cierto tiempo en esto es que ningún vinilo suena igual a otro. Por supuesto,
si cambiamos el prensado o incluso dentro del mismo prensado. Y bueno, pues ya que he realizado este equipo, pues me dedico a buscar por el mundo los vinilos que más me gustan, intentando hacer comparativas para ver cuál suena mejor, llevándome sorpresas algunas veces absolutamente inesperadas y muy gratificantes. El cine en casa no es un tema de mi interés y la verdad es que aunque tengo una televisión preparada para ver películas, raramente lo hago. Durante estos 25 años he hecho muchísimas compras. He hecho muchísimas compras. Tengo que confesar que empecé siendo un valvulero y me encantaban las válvulas. Tengo decenas de válvulas guardadas en los cajones con el deseo de que encontrara a alguien que les interese y les venga bien. Pero finalmente, aunque el equipo fue complicándose en el tema de los traductores y de los altavoces, empecé a simplificar con los amplificadores. Luego, cuando llegué a la multiamplificación y a los altavoces activos, pues decidí que el camino a seguir eran altavoces de estado sólido. La mejor compra que creo que he realizado nunca, si me preguntáis, pues tengo que decir que es el previo de fono Boulder, que lo compré de segunda mano, que llevo 20 años con él y bueno, no lo quiero decir muy alto porque esto del IFI es peligroso, pero no me ha dado el más mínimo disgusto y parece que está construido que me va a sobrevivir a mí. Y compras malas he hecho muchas, he hecho muchas que prefiero no recordar aquí. También he hecho compras que me hubiera gustado conservar, como un Super Audio CD Esoteric, como un previo de fono Marley, pero que bueno, que llegaba un momento que aunque reitere y tengo varios platos e intente conservar las piezas que me resultan interesantes, pues tengo un problema de espacio que me obliga a deshacerme de ellas. Yo me inicié escuchando la música en el equipo de mi padre cuando podría tener 5, 6 o 7 años. Y en eso tengo que decir que en los años 70 mi padre escuchaba sobre todo soul, que sigue siendo una música que a mí me apasiona, y tenía también cierto interés en la alta fidelidad. Recuerdo que tenía discos de música clásica y un disco de que era el IFI de Decca, donde se escuchaba desde Chabrier en El Capricho de España aún lo recuerdo con mucha claridad todavía, a un tren que hacía el estéreo dentro del salón. Pero bueno, luego pues en los 80 reconozco que mi interés básico era consumir música y la consumía en radiocasete, en comediscos y en tocadiscos que podía llevar yo a mi habitación, y con eso pues fui muy feliz hasta prácticamente el que cumplí los 25 años. Tengo que decir que todos los discos que compré yo en los años 80, 81, 82, cuando tenía 15 o 16 años, pues los conservo y en algunas ocasiones muchos de ellos con prensaje español, a mi juicio, superan los mejores prensajes ingleses y americanos. Es decir, se hacían muy buenos discos en los años 80 aquí en España. Esos discos todavía son una estantería entera de mi colección. Luego tengo muchos CDs a los que fui incorporando a lo largo de estos años, pero ya cuando entraron los archivos pues rápidamente los guardé y los tengo almacenados en caja y raramente hago uso, y ya ahora ya con los servicios de streaming de alta calidad, pues creo que los CDs no van a salir nunca más de sus cajas, aunque bueno, el futuro no lo dirá. ¿Y qué clase de música escuchas ahora? ¿O te apetece Pues escuchar ahora? Ahora mismo escucho todo tipo de música. Como mi equipo estará muy centrado en el analógico, pues aunque yo he escuchado durante los últimos años la música actual cuando salía, de los años 90, del año 2000 y del año 2010, como ahora estoy muy contento con el analógico, básicamente escucho mucho música clásica y escucho mucho rock de los años 70
y de los años 80, que es cuando creo que se grabó, sobre todo los primeros 80, que es cuando creo que se hicieron las mejores grabaciones analógicas que están en vinilo. Y bueno, por supuesto, de la música clásica hay que decir que los mejores discos en líneas generales, aunque haya discos muy buenos en otras casas, los mejores discos son los de Decca y sus versiones inglesas o holandesas, ¿no? Ricardo, si tuvieras que cambiar algo o qué proyecto Pues de mejora ves todavía en tu equipo o qué posibilidades ves. Yo ahora mismo lo único que espero es que no se rompa nada, pero algunas veces me gustaría, como he disfrutado tanto haciendo y eligiendo los drivers y los cortes en los altavoces, muchas veces me gustaría hacer más altavoces. Lo que ocurre es que muchas veces mi tiempo y espacio pues no me lo permiten, pero realmente la satisfacción más grande que he tenido, aparte de escuchar música, ha sido pensar y medir y conseguir, pues, con esfuerzo, recuerdo un verano entero haciendo mediciones, el sonido que yo quería. Repetir esto, ahora que he hecho ese aprendizaje, pues algunas veces me resulta tentador, pero por supuesto serían altavoces con menos complejidad que el que tengo actualmente, que es un 6 vías. Serían altavoces más sencillos, pero realmente ahora mismo lo que hago es disfrutar. Ya está, ¿no? Lovers touch, it's pure delight, always certain.